que hace que aunque haga mucho calor y aunque estemos medio dormidos por después de comer, estamos aquí. Bueno, a mí lo que me interesa mucho, aparte de todo lo que nos va a decir, es lo que está él experimentando, ¿no? El ver de dónde viene, de dónde procede cosas que nosotros hemos estado estudiando que parecía que no tenían nada que ver, la parte de los gnósticos con la parte que después ya veremos que nos irá explicando, porque parece que los mandalas vienen desde muy lejos y se han ido hay muchas coincidencias. Esto nos sirve. El segundo objetivo de la sociedad teosófica es el estudio comparado de tanto de ciencia, filosofía, religiones, para ir viendo dónde está realmente la teosofía, la sabiduría divina. Y bueno, nada más que deciros, conocéis todos a Joan Almirall. Él es una persona que desde hace muchos años, había dicho, digo, es la persona que conozco que es un estudiante de teosofía, como dice el libro, ¿no? Que le gusta ir investigando, escribiendo, y ahora tenemos la suerte de que nos lo va transmitiendo también a nosotros. O sea que muchas gracias y adelante. Pues entonces, gracias a todos por estar aquí en las condiciones que decía Marcel. Bueno, él preguntaba si alguien había encontrado por internet los libros de Yahoo, porque la otra vez estuvimos mirando el libro del Duat y la gente lo buscaba por internet y parece que es esto, ¿no? Libros secretos, ¿no? Libros de magia. Bien, yo lo que me propongo con el círculo de sabiduría es explicar un poco el uso de diagramas, de círculos, de diagramas sapienciales. Es decir, diagramas que intentaban contener toda la sabiduría principalmente divina, es decir, toda la teosofía, de hecho, ¿no? Eso es una práctica que ha sido muy usual a lo largo de la historia, pero muy desconocida también, porque implicaba el uso de estos diagramas, de estos círculos cosmológicos, de estos círculos sapienciales, implicaba toda una serie de ritos y una serie de acciones vinculados a esto que estaban muy relacionados con el tema de la magia y demás, y todo esto, claro, siempre da un poco de respeto, ¿no? Es decir, la academia, que ha ido recuperando un poco todas estas cosas, se ha ido metiendo, pero claro, cuanto más se mete y ve las cosas así oscuras que se movían en estos ámbitos, oscuras desde el punto de vista académico, ¿no? Me refiero a no muy racional, digamos, ¿no? Es decir, entonces, claro, les provoca un cierto rechazo. Entonces, pues bueno, es decir, el círculo de sabiduría, con este espacio, pretendo recuperar o animaros a recuperar pues este uso de diagramas, o sea, la investigación de estos diagramas, que es muy interesante porque nos va a permitir entrelazar cosas aparentemente muy desconectadas, ¿no? en el espacio y en el tiempo, ¿no? Empezamos, bueno, hay que decir que el nombre no es el nombre es el nombre de un libro que precisamente trata de este tema. El nombre, el Círculo de la Sabiduría, son 2 volúmenes de un autor que me parece interesantísimo, que es Ignacio Gómez de Liaño, que hizo un estudio precisamente de los diagramas cósmicos y de los diagramas cosmológicos, y este es un diagrama de él que podréis encontrar en el libro El Círculo de la Sabiduría, muy analizado, con mucho más detalle de lo que os voy a dar aquí unas pinceladas, porque es un tema bastante complejo. Pues bien, en este libro se explica el uso de los diagramas cosmológicos en el ámbito del gnosticismo y en el ámbito del maniqueísmo. Este es el primer volumen. Y el segundo volumen, curiosamente, trata el uso de los mandalas por parte del budismo tántrico. Y se dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bien, por algún sitio había que empezar, y he empezado por el principio, ¿no? Es decir, curiosamente el principio, ¿no? Que es los diagramas cosmológicos, los diagramas gnósticos. Es un tema muy complicado, ya os aviso que es un tema muy complicado, ¿no? Es decir, del cual yo pretendo daros un poco una síntesis que será, o sea, muy esquemática, ¿no? Muy resumida, ¿no?
Y claro, todavía ya llegaremos al uso de los diagramas en el tantrismo, ¿eh? Y entonces, claro, es doblemente difícil la labor de hoy, porque en primer lugar vamos a tratar una cosa que es bastante compleja, y en segundo lugar pretendo relacionarla con algo que suena un poco más, que es el uso del mandala, pero claro, sin haber introducido el uso del mandala, ¿no? Entonces, bueno, yo prometo que iré explicando cosas, ¿no? Y llegaremos al mandala, pero el mandala es posterior. El uso de los mandalas por parte del tantrismo budista está datado más o menos a partir del siglo VI-VII de nuestra era, y esto empieza a desarrollarse a partir del siglo II-III de nuestra era. Estamos en un marco, en el marco tenéis que situar, o sea, la historia esta hay que situarla en el marco grecoparlante, es decir, esto es sabiduría griega, ¿vale? Helenística. Bien, hecha esta pequeña introducción, bueno, también quería comentaros que me gustaría también relacionarlo precisamente. La anterior sesión que hicimos del Círculo de la Sabiduría tratamos el libro del Duat, que también es un libro que tampoco se encontraba en internet, porque es un libro, no es realmente un libro, había trampa. Son una serie de imágenes que aparecen en las tumbas de faraones del Valle de los Reyes, ¿no? Y analizamos las 12 horas del Duat, que era el camino que recorría el sol por las 12 horas de la noche hasta el amanecer, ¿no? Es decir, la noche del sol, o sea, todo el trayecto que recorría el sol a lo largo de la noche. Esto es lo que vimos en la anterior sesión del Círculo de la Sabiduría, y explicamos un poco pues, todo ese texto egipcio. Claro, lo suyo sería que hoy tratáramos un tema que trataré probablemente ya después de verano, pero que hubiera ayudado un poco a entender el tema de hoy, que es el hermetismo y sobre todo los diagramas cosmológicos herméticos. Lo que pasa es que como es un tema que ya tratamos en las jornadas ibéricas en el Escorial, pues bueno, y además yo tenía prisa por llegar a estos diagramas, al diagrama gnóstico, y además el diagrama gnóstico está bastante relacionado, bastante más claramente relacionado con las 12 horas del Duat. Pues pensé que, bueno, que lo adecuado sería empezar por aquí. Pero hay que pensar que entre el libro del Duat, o sea, es decir, las 12 horas del Duat, y los libros de Yao, es decir, el diagrama cosmológico valentiniano, este está desarrollado por un gnóstico que se llamaba Valentín, del siglo II. Es un personaje, últimamente muy estudiado, pero que probablemente no se conozca en profundidad la gran influencia que tuvo en todo el mundo helenístico. Valentín es un maestro gnóstico de origen egipcio, que formó su escuela en Egipto y llegó a Roma. Se dice que en Roma, en la época en que llegó Valentín, en el siglo II, los gnósticos cristianos, valentinianos, el número era mucho mayor que el de cristianos episcopalistas, digamos, de la iglesia oficial, digamos. Claro, esto hace pensar, el gnosticismo es una corriente que se desarrolla entre el siglo II más o menos y el siglo V-VI. Después el gnosticismo parece desaparecer, ¿no? Parece que desapareció. Sin embargo, algo del gnosticismo pervive a través del maniqueísmo, que el maniqueísmo es una religión, es una corriente espiritual, filosófica y religiosa que viaja hasta Oriente. Y en Oriente es donde veremos, por toda la zona del imperio Uigur, me parece que se llamaban los Uigures, un imperio que hubo en la zona del sur de la China tocando al Tíbet. Es en el entorno donde aparecen los primeros usos de mandalas, ¿no? Y con los maniqueos se utilizaban un diagrama como este. Veremos pues los diagramas herméticos, veremos los maniqueos
y por último abordaremos el uso del mandala por parte del budismo. Vale, los libros que trataremos hoy son lo que se conoce como el Códice Bruce, en el que hay no 2 libros sino 3, ¿no? Es decir, 2 libros que llevan el título de los 2 libros de Yao o el Gran Discurso Iniciático, y un tercer libro, un tercer texto que no lleva título, es un tratado sin título, y luego otro texto que se llama, un poco más conocido, es decir, que es la Pistis Sophia. En estos 2 textos, la Pistis Sophia y los libros de Yao, es donde encontramos los textos, digamos, la descripción de las prácticas mágicas que utilizaban los gnósticos. El gnosticismo fue un movimiento mistérico, o sea, un movimiento cristiano, pero que utilizaba prácticas iniciáticas y mistéricas muy en la línea de, digamos, el paganismo de su época. En la época helenística sabéis que había gran cantidad de misterios. Los misterios antiguos de Eleusis, los misterios de Isis y Osiris, los misterios de Mitra, que muchos de ellos utilizaban diagramas cosmológicos. Pues bien, los gnósticos hicieron una especie de mezcla de cosas con una base cristiano-sapiencial, crearon sus propios misterios. Y filosóficamente, claro, veis que hay muchos elementos que se mezclan en estas doctrinas, ¿no? Aquí son las doctrinas gnósticas. Un elemento esencial es el platonismo, la filosofía platónica, el mundo, digamos, los 2 mundos platónicos. El mundo donde todo cambia, que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, y el mundo intelectivo, el mundo del pensamiento puro, ¿no? Que es al mundo al que se dirigen las almas después de la muerte. Esto me obligará en algún momento a abordar el tema del platonismo, y estoy preparando un curso, probablemente lo haré en pero aquí dentro del marco del Círculo de la Sabiduría podremos hacer muchas cosas, y una de las cosas que también podemos trabajar es las grandes ideas cosmológicas de Platón, que fueron las que revolucionaron todo el pensamiento de la antigüedad. Los gnósticos valentinianos en particular fueron unos gnósticos profundamente platónicos. Y, si sabéis, o sea, los 2 mundos de Platón era el mundo de el cambio, el mundo donde todo está en movimiento, ¿no? Es decir, que es el mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, y después el mundo inteligible de inteligencia pura, donde están las ideas, ¿no? Si os acordáis un poco del pensamiento de Platón, el mundo de las ideas. Pues bien, aquí vemos, en este diagrama raro aquí que he puesto, vemos un primer mandala en el que los personajes no son otra cosa que las ideas platónicas. Pasa que transformados con el nombre cambiado. Aquí no se llaman las ideas, las eidos de Platón o las formas platónicas, sino que son los eones. La palabra eón es una palabra griega que quiere decir algo que se mueve en círculos por toda la eternidad, algo que no tiene principio ni fin. Esto es un eón. Por eso normalmente el eón se ha traducido por eternidad. Bueno, pues hecho esta introducción, son un poco las diapositivas que he preparado para explicar. Aquí tenéis el diagrama que, y yo utilizando un poco terminología tántrica, este diagrama de aquí, esto es un palacio celestial. Lo que en budismo tántrico se llama un palacio celestial, un mundo de un espacio, un lugar de la inteligencia pura, que es un palacio. Luego lo veremos con un poco más de detalle, sin entrar demasiado en detalle, porque el análisis de esto podría dar perfectamente para otra charla, y además nos saldríamos con la cabeza de un, ¿vale? Y tampoco.
tarde de verano cambiando. Y pero en el gnosticismo se agrupan diferentes sectas judías y cristianas que existieron entre el siglo II, probablemente un poco antes, hasta el siglo V después de Cristo. En general estas sectas tienen en común que son herederas de la tradición sapiencial judía. ¿Vale? Esto es muy importante. Sabéis que en el Antiguo Testamento hay varios libros, hay los libros proféticos, bueno, está la Torá, ¿vale? Los 5 libros del Pentateuco, están los libros de los profetas, que son profecías en el exilio cuando el pueblo de Israel es hecho prisionero y llevado a Babilonia, ¿no? Es decir, por los todo el tema de toda la época del exilio de Babilonia, escriben todos los libros proféticos, ¿no? Y la última etapa, o de las últimas etapas literarias del Antiguo Testamento, veterotestamentaria, ¿no? Es decir, son los libros sapienciales, que son el libro de la sabiduría, es uno de los últimos, el libro de los proverbios, el eclesiástico, estos, que son una acumulación, en muchos casos, de máximas de sabiduría que no son genuinamente judías, sino que recogen un poco la sabiduría de algunas, incluso de Egipto, de toda la zona babilonia, persa, etc., ¿no? Es decir, recogen muchas máximas, muchas ideas sapienciales, ¿no? Es decir, pero lo que tienen los últimos libros sapienciales es que la sabiduría, que como sabéis, el rey por excelencia, el rey más sabio, ¿no? Es decir, de la historia de Israel, fue el rey Salomón, ¿no? Pues bien, es un personaje esencial. David y Salomón son los dos grandes reyes sabios, ¿no? De la tradición de Israel, ¿no? De la tradición hebrea. Pues bien, en los últimos textos, que son bastante recientes, ¿no? Es decir, estamos en los últimos siglos antes de Jesucristo, ¿no? Es decir, siglo II, I, llega a personificarse a la sabiduría, llega a aparecer la sabiduría como la pareja, la esposa de Dios. Sabéis, si habéis leído el libro de la sabiduría, allí aparece la sabiduría como la esposa de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, será un apóstol muy fiel a la tradición sapiencial y habla de que el Cristo, lo que tiene el Cristo, lo que trae el Cristo es al espíritu de la sabiduría. El Espíritu Santo es el espíritu de la sabiduría. Y la sabiduría en realidad es todo el conocimiento divino del cosmos, del universo, ¿no? Es decir, hay un fragmento del libro de sabiduría en el que se describe lo que enseña la sabiduría, y la sabiduría es pues todo lo concerniente al universo, las plantas, los animales, en fin, toda la obra, toda la creación divina. Esto es la sabiduría, el compendio de todo ese conocimiento. Bien, el compendio de todo ese conocimiento es lo que se intentó meter en los diagramas sapienciales. Y este diagrama lo que traduce es esta sabiduría, la platoniza. Entonces, todos los distintos elementos, todos los eones, serán las ideas de Platón, que en realidad lo que están recogiendo es toda la sabiduría, ya no solamente la sabiduría, no la sabiduría de la que hablan los judíos, sino la sabiduría del Cristo. Es decir, esto es un compendio, una enciclopedia de la sabiduría, del espíritu de sabiduría que es el que transmite, el que trae el Cristo a la tierra. Esto es lo que intentaron mostrar los gnósticos, y sobre todo los gnósticos más platonizantes, más filósofos, ¿no? Que son los gnósticos que hicieron este diagrama y que escribieron estos libros. Claro, en estos libros, en la filosofía y los libros de Yao, veremos cómo el alma llega a este mundo, el camino para llegar a este mundo, para entrar en este palacio celestial. Y eso es lo que nos explican estos libros. Ya digo que el abordar estos libros es muy complicado, porque está lleno de fórmulas mágicas muy extrañas y de nombres muy raros, lo veremos, ¿no? Es decir,
Pero lo que intentaban explicar estos gnósticos fue precisamente esto, unas iniciaciones muy secretas que hacían que el iniciado viajara a través del universo hasta llegar al Palacio Celestial. Tengo que decir que el Palacio Celestial es la Jerusalén celeste de la que habla Juan en el Apocalipsis. Lo que sucede es que estos gnósticos eran muy contrarios al Antiguo Testamento, eran muy anti-Antiguo Testamento, consideraban que el Antiguo Testamento había sido escrito por profetas de un Dios malvado que era el que gobernaba este mundo, no el mundo inteligible. De manera que rechazaban el Antiguo Testamento y lo de la ciudad de Jerusalén no les gustaba demasiado. Y le llamaron al núcleo central, ¿no?, de este palacio celestial, le llamaron el seteo. El seteo. Pero bueno, el nombre es un poco religioso. Lo que sí que me gustaría llamar la atención es que la distribución es la de una cruz. ¿Vale? Que es curiosamente la misma distribución que encontraréis, no tengo aquí imágenes, pero que encontraréis en los mandalas tibetanos. Es una cruz, ¿no?, es decir, con 4 puertas, una en el equinoccio de primavera, solsticio, equinoccio, solsticio, ¿vale? Son las 4 puertas del mandala. Bien, yo no voy a decir mucho más sobre el tema este, ¿no? Es decir, pero sí que os voy a explicar un poco, para que tengáis una idea, cómo explicaban los gnósticos que se había de llegar a entrar en este mandala. Bien, carismática. Son sectas carismáticas porque no les interesa tanto el tema de revelaciones, sino revelaciones indirectas, digamos, de fuentes, grandes estudiosos, de la sabiduría, de la filosofía y tal, pero ellos buscaban el contacto directo con el espíritu. Y veremos cómo en la Pistis Sofía, por ejemplo, se nos explica cómo el Cristo sale del seteo, sale del centro. Le llaman también este centro, el centro de la cruz, le llaman el tesoro de la luz. Sale del tesoro de la luz y llega a la tierra. Se reviste con un manto que le es entregado en el centro de la cruz, en el centro del mandala, en el centro del palacio celestial. La revisten de un manto de luz, desciende a la tierra y enseña a los discípulos cómo pueden llegar de nuevo a... ¿Vale? Pues bien, ellos buscaban precisamente el contacto directo con el espíritu del Cristo. Intentaban recuperar, digamos, esta perusía, este descenso, esta teofanía, digamos, ¿no?, del Cristo en la tierra. Por tanto, carismática porque buscan el contacto directo con el espíritu. Iniciáticas y mistéricas porque no cualquiera tenía acceso a este conocimiento, tenían que ser iniciados y tenían que seguir los misterios, que los misterios eran un poco donde se desvelaba los secretos y la manera de llegar hasta este centro, a este palacio celestial. Y propugnan un camino basado en la gnosis o en el conocimiento. Está claro que cada uno de estos eones son como concentraciones de sabiduría. Y por tanto, el viaje hacia el centro del palacio es un viaje que implica en cada momento explorar la sabiduría divina, explorar la teosofía, ¿no?, la sabiduría divina. O sea, aquí la palabra teosofía me va como ni al dedo. Grupos gnósticos o sectas gnósticas judías fueron los sofitas, los nasenos, los setianos. Todos ellos daban gran importancia al culto a la serpiente como origen del conocimiento, porque claro, es decir, todos estos grupos ya tenían sus propios mandalas, tenían sus propios diagramas cosmológicos, que estaban muy relacionados con el paraíso del Génesis y un poco el mito del Génesis, el relato del Génesis. Y las sectas cristianas gnósticas, la más importante fue la de Marción, que se dice que no era
una secta gnóstica, sino filonóstica o próxima al gnosticismo, pero bueno, no vamos a entrar en este detalle. Y sí, la de los Basílides y Valentín, que fueron los dos maestros gnósticos más importantes, y nos centraremos en los valentinianos. Las escuelas de estos dos últimos maestros presentan una filosofía muy compleja inspirada en el platonismo. Valentín fue uno de los más grandes maestros de la gnosis, y era originario, como os decía, de Egipto, y había nacido en torno al año 100. Y fue autor del Evangelio de la Verdad. Tenéis, aquí no sé si está en este texto, no sé si está el Evangelio de la Verdad, pero bueno, el gnosticismo es un movimiento muy complejo porque hay muchas sectas, ya veis, hay tanto judías, cristianas, y, pero tenemos la suerte de que tenemos hay bastante material traducido. Hay 3 volúmenes muy importantes que son la biblioteca de Nag Hammadi, donde se recogen la mayoría de textos gnósticos que aparecieron pues no hace mucho tiempo. En el siglo XX, a mediados del siglo XX, se descubrieron en Egipto, en Nag Hammadi, una localidad del centro de Egipto, aparecieron unas ánforas, unas vasijas llenas de rollos de pergamino, muy deteriorado, pero se pudieron rescatar gran cantidad de textos de una biblioteca gnóstica que probablemente se escondió de alguna persecución, ¿no? Y tenemos estos 2 libros de un autor que además a mí me merece gran respeto y cariño, porque lo conocí en Buenos Aires y es un autor excelente, y todos sus libros son muy interesantes, que es Francisco García Bazán. Estos 2 textos, Gnosis Eterna, Gnosis Eterna 1 y Gnosis Eterna 2, el número 2 es la Pistis Sofía, y el número 1, al final del número 1 encontraréis los 3 textos del Códice Bruce, los textos estos del libro de Yao, el gran discurso iniciático, que son la bomba. Ya veréis que son la bomba, son realmente extraños, es decir, uno cuando lee aquello alucina, y además veréis que están llenos de diagramas, algunos os los mostraré, pero están llenos de diagramas extrañísimos, ¿no? Es decir, bueno, es una cosa muy complicada, como os decía, pero bueno, intentaremos aproximarnos y al menos hacernos una idea de cuál era la intención de todo aquello, ¿no? Es decir, si bien reproducir aquello ya es prácticamente imposible, y si alguien está tentado de recuperar aquellos viejos misterios, le va a costar el gran trabajo. Bueno, un fragmento del Evangelio de la Verdad es alegría para quienes han recibido de parte del Padre de la Verdad el don de conocerlo por el poder del Logos, el Cristo, venido desde el pleroma. Un concepto importante, pleroma. La palabra pleroma griega quiere decir plenitud. Es el universo platónico de las ideas, es este palacio celestial. El pleroma. Él está en el pensamiento y la inteligencia del Padre, el que es llamado el Salvador, ya que es el nombre de la obra que debe llevar a cabo para la salvación de quienes eran ignorantes del Padre. El Evangelio es la manifestación de la esperanza que se descubre por quienes le buscan. Bien, hay un elemento fundamental de este fragmento, y es el carácter soteriológico, el carácter de salvación. Es decir, los misterios cristianos están muy relacionados con la salvación del alma. En esta época, en el siglo I, y veremos aquí que hay una historia muy interesante, ¿no? Es decir, porque coincide con una decadencia sentida por los propios paganos de las antiguas religiones. La manifestación, la época en que aparece el misterio del Gólgota, en que se tiene lugar el misterio del Gólgota, está relacionada con una cierta revolución, digamos, atmosférica, ¿no? Es decir, la llegada del Cristo, y esto, si sois conocedores un poco de la obra de Rudolf Steiner, lo sabréis, ¿no? Es decir, porque Steiner insistió que es un punto, una época, un punto de inflexión muy grande, ¿no? La llegada del Cristo. Y en estos textos se deja ver, y lo veremos. Al final de todo, de estas diapositivas, veremos cómo el Cristo trastoca todos los cielos. Y es más,
es muy probable que este orden de los eones se reorganizara precisamente para posibilitar el acceso de las almas a este palacio celestial. Es decir, que hay como una especie de revolución en los cielos que abrieron los cielos para que las almas pudieran acceder. Valentín enseñó cómo se formó el universo divino de los 30 eones del pleroma, ¿vale? Los 30 eones son los... aquí hay unos cuantos más, veremos, en particular hay 4 más, pero en conjunto son 30 eones, ¿vale? Son las 30 ideas platónicas en el universo inteligible. Os hago rememorar misterios inefables y supracelestes, es decir, más allá de los cielos, y esto es importante. Al principio el Padre contenía en sí todas las cosas que se hallaban en él en ignorancia. Al pensamiento que estaba en él lo llaman gracia, porque suministra los tesoros de la grandeza a los que provienen de ella. Pero los que hablan verdad le llaman silencio. Al principio silencio se unió con él, se unió con el Padre, abismo, y produjo al intelecto, al nous. Después de esto, silencio junto con el intelecto produjo a verdad. Después de esto, verdad, despertando una lubricidad semejante a la de su madre, se unió con el intelecto en unión incorruptible y en conyugio, siempre joven, produjeron una tétrada espiritual andrógina, hombre, iglesia, palabra y vida. Bien, este es un poco el esquema, para que lo veáis. Los eones del pleroma, es decir, la ordenación un poco de todas estas divinidades es el Padre o abismo, después silencio o pensamiento. Vamos a ver estos 8 primeros eones, no aparecen aquí. La primera, Ogdoada. La primera Ogdoada, curiosamente, la Ogdoada también se llamaba, en el hermetismo, Ogdoada se llamaba a las 7 esferas planetarias junto con el cielo y las esferas fijas, ¿vale? Pero la Ogdoada es un término muy relacionado con el hermetismo y con toda la tradición egipcia sapienciana, ¿vale? 8 divinidades. Pues estas son las 8 primeras divinidades: Padre y silencio, intelecto y verdad. Padre y silencio se unen y generan a hombre, iglesia, palabra y vida. Es decir, que son los primeros eones, las primeras ideas. Y hombre e iglesia forman la primera dodécada, es decir, 12 eones más, que son paráclito paterno, materno eterno, deseado, eclesiástico, fe, esperanza, caridad, inteligencia, virtud y sabiduría. Estos de aquí no son los 12 de estos de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y por último, palabra y vida crean a los 10 eones: profundidad, imperecedero, autocreado, unigénito, inmóvil, comunión, unión, mezcla, unidad y plaza, o de actitud. ¿Vale? Estos son algunos de los eones que aparecen en el círculo interno. Lo que sucede es que 2 de ellos entran a formar parte precisamente para poder posibilitar la venida del Salvador. 2 de ellos entran en el centro del mandala para generar al Cristo, que será el que descienda. ¿Vale? ¿Se me sigue hasta ahora? La cosa es complicada. La cosa es complicada. Bien, este es el ciclo de creación de los eones, es decir, cómo se distribuyen todos las grandes ideas de este pensamiento, de estos seres que están más allá de todo lo conocido, digamos, estas ideas platónicas. Se ordenan así, y se ordenan de una manera, o sea, que la selección de las ideas, de estos eones, está muy basada en el Evangelio cristiano. Es decir, que son unas ideas que ya tienen un componente cristiano y están ordenadas en una forma, digamos,
o sea, se ordena el cosmos de la sociedad del pleroma, se ordena de forma que permita, que genere esa cruz de luz que permita la revelación del Cristo. ¿Vale? Esta es la primera parte, digamos, del mito valentiniano. La segunda parte es un poco más alegórica, un poco más llevadera, digamos, que es que el Eón Sabiduría quiso conocer el centro, porque estaba muy en la periferia, y en su osadía, ¿no? Parece que miró hacia el lado equivocado. Y dicen que miró hacia el caos, no hacia todo este centro ordenado, sino hacia el caos, no hacia ese cosmos, sino hacia el caos, y en el caos vio una luz que le pareció podía ser la del centro del Mandala, ¿no? La del centro del palacio, ¿no? La del tesoro de la luz. Pensó, este es el tesoro de la luz. Pero fue engañada. Y entonces ella, cuando fue a acercarse al tesoro de luz, a la que ella pensaba que era el tesoro de luz, cayó prisionera del caos, del orden del destino se llama. El caos es el orden del destino, y el orden del destino está formado por 7 esferas regidas por 7 arcontes, 7 grandes demonios, ¿no? Que son 7 planetas, y encerrada en un cosmos de 12 grandes eones, regidos también por 12 grandes arcontes. Y el señor de estos arcontes es el presuntuoso, Autades, ¿no? Y Autades hizo prisionera a este eón que procedía de la luz, ¿vale? Que es el alma, la sabiduría del alma. Lo hizo prisionero en el caos, y ahí le robó toda la luz que tenía, y quedó ahí prisionero. Entonces, claro, desde esto conmovió el orden de los eones y forzó a que 2 de estos eones entraran dentro del centro, dentro del seteo, dentro del tesoro de luz, engendraran al Salvador, al Cristo, crearan el vestido de luz, ¿no? Y ayudaran, abrieran un camino para que el Cristo descendiera a la tierra y rescatara a Sabiduría y le ayudase a volver al centro del tesoro de la luz. La rescatarán de la Eimarmené. Eimarmené, la palabra Eimarmené quiere decir destino, ¿vale? Es el orden del tiempo, es el orden donde todo perece, donde todo muere, ¿no? Ahí es donde cae el Eón Sofía y donde queda prisionera, y ahí es donde el Cristo vendrá a buscarla. El Eón Sabiduría quedó atrapado en la Eimarmené, torturado por el presuntuoso, por Autades. Quiso regresar al 13º eón. ¿Qué es el 13º eón? El 13º eón es, de nuevo, el pleroma. Están los 12 eones, que son las 12 constelaciones zodiacales, y más allá del zodíaco está el pleroma. Pero claro, ¿dónde está la puerta del pleroma? Esa puerta estaba cerrada. Y la Eón Sofía se encontraba prisionera, no sabía cómo salir de la Eimarmené, de las esferas del destino, las esferas planetarias, las esferas zodiacales, donde el alma de cada uno de nosotros está prisionera. Porque pensad que este relato, ¿no?, de la historia de Sofía, de la sabiduría, es nuestra propia historia, ¿no? Quiso regresar al 13º eón, al pleroma, de donde había caído, así que entonó 12 cantos de arrepentimiento, y desde el tesoro de luz fue enviado el Cristo con su vestido de luz, mostrando el camino de regreso a los lugares de la luz. Abrió el espacio y descendió para abrirle un camino a Sabiduría, que había entonado sus 12 cantos de arrepentimiento. Eso es lo que se explica en la Pistis Sofía. Bien, entonces, el viaje de regreso de Sofía, que es el alma del mundo, la sabiduría es el alma del mundo, es decir, para los platónicos será equivalente a Psique, al alma, ¿no? Y que es el camino que detrás del alma del mundo tenemos que seguir todos, pasa por las siguientes etapas. Primero, por las 7 esferas planetarias, es decir, nos hemos de depurar
Y esto lo veremos muy claro en el hermetismo, porque el hermetismo explicaba precisamente el camino por esas 7 esferas planetarias. Veremos cuando estudiemos el Poimandres cómo Hermes nos explica el camino de regreso hacia ¿dónde? Hacia la Autóada, la esfera de las estrellas fijas. Pero es que para los gnósticos la esfera de las 12 estrellas fijas, o sea, perdón, la esfera de las estrellas fijas, que es que es donde están los signos zodiacales, aquello también forma parte del cosmos, del cosmos donde estamos aprisionados, ¿no? Es decir, los límites de nuestra prisión pasan por 7 esferas planetarias más los 12 eones que cierran la entrada al Palacio de la Luz. Y una vez entramos en el 13º eón, el 13º eón, perdón, el pleroma, donde hay que atravesar los 24 lugares guardados por los 12 invisibles, que son los 12 eones de la luz que vigilan el tesoro de luz. Hay 12 eones en el lugar del medio y 12 eones en el lugar de la derecha. El lugar del medio es este de aquí, digamos el círculo, el cuadrado que digamos cierra el pleroma, y el lugar de la derecha es los 8 eones más los extremos de la cruz, ¿no? Son los 12 vigilantes, cada uno. Claro, fijaos, para poder llegar aquí al centro, ¿vale? Hay que pasar por cada uno de estos eones que son vigilantes. Curiosamente, la palabra vigilantes que utiliza, la palabra griega que utiliza el libro de Yao, ¿no? Episcopos de la luz, son los obispos de la luz, son los vigilantes, los guardianes de la luz, los guardianes del tesoro de la luz. Claro, entonces, el alma tiene que primero purificar los 7 elementos, digamos, las 7 cosas que nos unen al mundo de los planetas, ¿no? Es decir, purificar, hay que hacer la purificación, digamos, planetaria, después hacer lo que llama el libro de Yao un exorcismo para quitarnos toda la maldad del círculo exterior de los eones zodiacales, ¿no? Y purificados así, hay que hacer un viaje por cada uno de los 24 invisibles, los 24 eones de la luz, guardianes del tesoro de luz. Los 2 textos del siglo III y IV donde se muestran todo este proceso son, como decía, los 2 libros de Yao, el libro del Gran Discurso Iniciático y la Pistis Sophia. Ambos textos son de origen cristiano, gnóstico, son egipcios, originalmente egipcios, y grecoparlantes. Veremos, eso quise mostrar antes de entrar en este tema, quise mostrar el libro del Duat, porque este viaje está muy relacionado con lo que ya vimos del libro del Duat, el viaje del sol por todo el cosmos, las purificaciones. Los egipcios mostraban en el libro del Duat cómo el sol se purificaba toda la noche, o sea, que el sol surgía por la mañana en su plenitud de luz y a lo largo del día, bueno, su plenitud, con toda la potencia de luz, perdón, llegaba a su cenit en su máximo esplendor de luz y luego empezaba a perder la luz. Entonces tenía que entrar en el vientre de la diosa celeste y purificarse allá. ¿Por qué? Por 12 estancias del Duat. Y allí se purificaba, moría y renacía. Se momificaba, en fin, lo vimos, ¿no? Vimos todo ese viaje, ¿no? Es decir, y salía por la mañana, era parido, salía por el útero de la diosa celeste con, de nuevo, toda la potencia de luz que a lo largo del día, esto sucedía todos los días, ¿no? Es decir, pues esta misma idea es la que está implícita aquí. Lo que pasa es que el viaje aquí es un poco más complejo, pasa por todas estas estancias, las 7 zonas, todas las 7 esferas planetarias, los 12 eones zodiacales, los 24 invisibles, y al final llegaba a este núcleo de aquí, que este es el núcleo de la luz, donde, curiosamente, si os acordáis, en el libro del Duat, lo que el sol recuperaba era el vestido de luz. Insistí en esa idea cuando hablaba de que en la quinta, sexta hora, me parece, del Duat, los dioses aparecían sobre unos jeroglíficos que representaban el lino.
Tejido. ¿Tejido qué? ¿Tejiendo qué? El vestido de luz que se pondrá el sol por la mañana. Pues aquí el tesoro, el vestido de luz se encuentra en el centro del palacio, en el tesorero. El ritual gnóstico es un ritual cosmológico donde Jesús invoca a Yahó, que Yahó veremos quién es, y a otro cosmocrátor, es decir, a otro gran señor demiurgo celeste, que es Zorocotora Melquisedec. Ahora me perdonaréis si no consigo pronunciar muy bien los nombres de estos, lo cual, claro, dificultaría mucho la posibilidad de recuperar estos misterios. ¿Por qué? Porque todos estos nombres ya han perdido su fuerza, ¿no? Y bien, estos dos, Yahó, desde el centro del tesoro de luz, y Zorocotora Melquisedec, desde la esfera, digamos, del cosmos, abren el camino para que pueda descender la luz y luego, de nuevo, las almas puedan ascender hacia la luz. El ritual gnóstico consta de una catarsis, ¿vale?, que tiene 4 partes que veremos ahora, y por último, cuando se han hecho las 4 purificaciones, la ascensión por los 24 eones de la luz. Claro, el viaje, ya lo veremos también, es decir, el viaje por los 24 eones de la luz, o sea, las 4 catarsis son 4 bautismos, bueno, 3 bautismos y un exorcismo, ¿vale? Y el ascenso por los 24 eones de la luz es súper complejo, es decir, porque va explicando cada uno de estos eones, tiene sus vigilantes, tiene sus palabras de paso, tiene sus cifras, tiene sus sellos, tiene sus ritos, ¿no? Entonces, claro, los gnósticos aprendían cada uno de las fórmulas mágicas, los mantras y demás que habían de recitarse ante cada uno de los vigilantes para que el vigilante les dejara pasar. Justo, exactamente lo que explica el libro del Duat, que sabéis que va encontrándose el sol por distintas estancias que tienen sus vigilantes, sus guardianes, que les dan palabras de paso, etcétera, etcétera. Es la misma historia. Pero la simbología esta que es el Ouroboros. Este es el Ouroboros. El Ouroboros y después La estrella de David. Sí, bueno, aquí le he puesto no tanto, porque esto es una cosa moderna. Es una cosa mucho más moderna del contexto de la alquimia, ¿no? Sí. Bueno, lo ponía un poco por el tema de los planetas, ¿vale? Aquí es la esfera planetaria, y el Ouroboros, que es la serpiente que se muere la cola, sí, y que los gnósticos en la Mistisofía se dice que es la representación de los 12 eones zodiacales. Es el dragón que encierra el paso al pleroma. Si no viene el gran demonio, es decir, ese dragón, es decir, Autades, es el señor del dragón que muerde la cola y que impide. Si no viene el Redentor, el Salvador, el Cristo celeste, el Cristo cósmico, el Cristo. Es como una especie de espíritu del mal. Es el guardián del caos. Bien y mal es una versión más medieval, digamos, más moralista. Es más orden y caos, ¿no? Es decir, el orden está cerrado porque el dragón impide la entrada. Y el dragón, ahora lo veremos, no sé si lo hemos visto. Aquí hemos visto una representación, una posible representación de un arconte, un gran arconte celestial. Celeste porque está enrollado en la serpiente, y la serpiente es el dragón, ¿no? Y con cabeza de león alado, por tanto es un espíritu celeste, y lleva un eje axis mundi, que es con el que mueve las esferas, ¿vale? Bien, no hay una representación concreta de Autades, pero sí que hay descripciones de él y se le describe a veces con cabeza de animal. Muchos de los arcontes, de los señores de las potencias inferiores del caos, tienen cabezas de animales, y esto es una alusión clara a los dioses del Antiguo Egipto. ¿Vale? Pero esta imagen la he puesto aquí, y bueno, si hay alguna imagen que os llama la atención y que yo me explique, es porque es realmente o sea, el origen del Ouroboros es gnóstico, y de hecho aparece por primera vez en tratados de alquimia
que los tratados de alquimia sabéis que apareció en el contexto del gnosticismo, en esta época. Y en la Pistis Sophia se describe como el círculo zodiacal como un gran dragón. Bien, la catarsis del ritual gnóstico consiste en una purificación del alma y sus 4 partes están destinadas a liberar el alma de sus faltas y hacerla más espiritual, para que pueda recorrer los 24 eones de la luz. Es decir, tal como estamos, no podemos entrar en el pleroma y no podemos enfrentarnos a los grandes eones de la luz, a los episcopos, a los invisibles, a los vigilantes de la luz. Hay que primero hacer este cuádruple catarsis, la palabra catarsis sabéis que tiene purificación, Hay que hacer estas 4 purificaciones: un bautismo de agua, un bautismo de fuego, un bautismo del Espíritu Santo y un exorcismo. Si alguna vez tenéis ocasión de iniciaros en el Tantra Supremo de los grandes mandalas tibetanos, veréis que las iniciaciones son muy parecidas. Todo esto es más amplio. De esto ya hablaré, porque veremos también el recorrido por el mandala y las iniciaciones del mandala. Bien, ¿en qué consistía esta catarsis previa, imprescindible para poder llegar a los arcontes a los eones de la luz? Bautismo de agua consiste en una iniciación, y bueno, en el tercer tratado del Códice Bruce se explican estos 3 bautismos, esta cuádruple de catarsis. Yo os he puesto aquí algunos de los elementos para que veáis que es magia pura y dura. Y aquí veis que también hay palabras, hay signos, hay talismanes, ¿no? Es decir, consiste en una iniciación con vinos, sarmientos. Los discípulos con túnicas de lino deben recitar una serie de sonidos y oraciones, etc. ¿Vale? Es decir, situados ante un ritual mágico. El bautismo del fuego parece mucho el ritual agrario de los dioses, ¿no? venía Venía todo eso. Ofrendas, el del ritual de fuego, ofrendas de incienso, mirra, terebindo y otras hierbas aromáticas, y el ritual es parecido, pero cambian los sonidos y cambian las oraciones. El bautismo del Espíritu Santo también es semejante a los 2 anteriores, pero cambia también las ofrendas, sonidos, oraciones y sellos. Si queréis verlos con detalle, porque claro, aquí en una diapositiva que me cayó de cada uno de estos, te da todas las digamos, instrucciones para poder hacer un bautismo de agua con calma. Y que no tiene nada que ver con el que te echen agua bendita en la cabeza, sino que es bastante más complicado. Podéis comprender por qué el gnosticismo cayó un poco en desgracia, fue perseguido, eliminado, y no fue muy difícil que desapareciera, porque eran rituales realmente muy complejos, ¿no? Y que además se tildaba a los gnósticos de ser muy elitistas, ¿no? Es decir, ellos hablaban de sí mismos de los neumáticos, es decir, de los espirituales. Claro, todos habían recibido estas iniciaciones que eran muy complejas, ¿no? Es decir, por último, el último exorcismo es un exorcismo que tiene que ver con la eliminación de los espíritus malignos, de los arcontes de la maldad que traemos, que llevamos impresa en la sangre y en el alma, procedente de los arcontes de los eones zodiacales, ¿no? Es decir, Jesús utiliza un altar donde hace un conjuro que ofrece incienso para expulsar la maldad de los arcontes. También se describe en este libro cómo se hace, cómo Jesús hace este ritual y enseña a los gnósticos a hacer este ritual. Bien, hemos terminado esta primera parte, nos hemos iniciado, nos hemos bautizado, estamos bautizados y ahora vamos a entrar en los misterios de la luz. El camino a través de los 24 lugares, de los 24 invisibles, está descrito en el primer libro de Yao, que como os digo es kafkiano, o sea, es un libro muy complicado, Ya veis por qué. Yao es el nombre del tesoro de luz, cuando quiere revelarse como creador de los 24 eones de la luz, es decir, cuando es conmovido todo el universo, desde el centro del pleroma. Yao es la divinidad, el nombre de la divinidad que empieza a emanarse. Es decir, cada uno de estos eones son emanaciones de Yao, y su nombre secreto es Yao tal, Yao cual, Yao no sé qué, ¿vale? Es decir, se les conocía como el reintegrador, el eclesial, el entendimiento, caridad, etcétera, etcétera. Pero su nombre secreto lo veremos ahora, o al menos algunos.
Bien, curiosamente la palabra Yahó es una versión griega del Yahvé, el tetragramatón de los judíos. Está compuesta por la iota, que representa la procesión de todo, es decir, de donde todo emana, el alfa, que es hacia lo que todo retorna, el principio, y la omega, que representa la plenitud. ¿Vale? Esto es una explicación de los propios textos gnósticos. Yahó. Y ahora voy a leeros la introducción, solamente el prólogo del libro de Yahó, que recordaréis que os leí el prólogo del libro del Duat. Estos son las estancias del Amenti, de los lugares más allá, tal, de todos los en donde están todas las almas, espíritus, dioses que participan en la amigos de Ra, los enemigos de Ra, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que, pues ve cómo empieza el libro de Yahó. Este es el libro de la gnosis del Dios invisible, que a través de los misterios ocultos manifiesta a la raza elegida el modo como en reposo se conduce a la vida del Padre, en la venida del Salvador, del liberador de las almas que reciben para sí el logos de vida que está por encima de toda vida, en el conocimiento de Jesús, el viviente, que ha venido por medio del Padre desde el león luminoso, en cumplimiento del pleroma, en la enseñanza, fuera de la cual no hay otra, la de que Jesús, el viviente, ha enseñado a sus apóstoles diciendo: esta es la enseñanza en la que está el conocimiento total. Es que estas son las enseñanzas de los dioses, los néter, los espíritus y tal. Así empezaba el libro del Duat, así empieza el libro de Yahó. Estos son los nombres, los misterios de los invisibles, de todos los lugares, de los vigilantes de los lugares por los cuales vino Jesús, la palabra, ¿no? Es decir, el logos de vida, ¿no? Es decir, y a los cuales hemos de volver, ¿no? Es decir, esto es lo que explica que en esto ya lo hemos visto. Atravesar los lugares implica 7 esferas de los arcontes del destino, de la Iparmené, 12 eones zodiacales. Esto, ya os he dicho, ya lo hemos hecho con las 4 purificaciones. Y luego son 13, el 13º eón es el pleroma, que está compuesto por los 12 lugares del medio, ¿vale? Los 12 primeros invisibles, y los 12 lugares de la derecha, que son los que están más cerca del tesoro de la luz, que es el conjunto del círculo este interior, ¿vale? Aquí os he mostrado el círculo interior, que son abismo, bueno, ya hemos visto los 8 primeros, la primera ondóada, y de la cual, para este proceso de emergencia, Cristo, Espíritu Santo y el unigénito mejor, el Espíritu Santo y Cristo, ¿no? Que son, digamos, los, que es un poco complicado, pero bueno, es decir, dos de los eones de este segundo círculo, de esta segunda de la década, entran en el centro, ¿vale? Para preparar la venida del Salvador, ¿vale? Entonces forman esta especie de triángulo, ¿no? De padre, madre, hijo, padre, madre, hijo, ¿vale? Es decir, aquí no hay, ¿vale? El Espíritu Santo aquí es el pensamiento, ¿no? Es decir, intelecto, pensamiento y la palabra, el logos, ¿no? Sería. Y en la Iparmené, los 12 eones son los lugares dominados por el gran presuntuoso, tales que lo hemos visto, 7 esferas, los arcontes, 12 eones. Bueno, esto ya lo hemos visto también. En los lugares, los vigilantes del tesoro de la luz, en los lugares de la luz rigen los 24 invisibles, que son los 24 eones que están de alguna manera guardando, ¿vale? Todo el centro, el interior del mandala, el interior del palacio de luz, el tesoro de la luz. Son episcopos, ya lo hemos dicho, ¿no? Los vigilantes de la luz. Cada uno tiene un nombre, un sello y una palabra de paso. Todos han emanado de Yahó, ¿vale? Son todas emanaciones del tesoro de la luz, de donde han venido estos 4 misterios, y donde se encuentra el vestido de la luz de Cristo. Esto es muy importante, ¿no? Y lo remarco. Y en el centro es donde se gesta el vestido de la luz. Estos son algunos de los nombres de los 24 misiones y sus órdenes. ¿Vale? Y aquí veréis. Estos son algunos de los nombres de los 24 invisibles, que son
los vigilantes. La primera emanación se llama So Xiao Yao, que tiene 3 vigilantes y 12 misiones. Es decir, de él irradian 12 seres, ¿no? De este emana Yotio Yao, con sus vigilantes y sus emisiones. De este último, de Yotio Yao, emana Liobao Yao. De este emana Cixio Yao, Huaxio Yao, Yocio Yao, Yocio Yao. Estos son los nombres secretos, ¿vale? De cada uno de estos invisibles. Hay que pensar que ahora estamos en el gran discurso iniciático. Aquí Jesús nos está revelando los misterios del pleroma, nos está explicando el nombre secreto de los vigilantes de la luz. Por eso da estos nombres tan raros, ¿vale? Y cada emisión además es emisora, probolei, ¿no? Que es la palabra que utilizan los griegos, de la siguiente. Aquí tenemos algunos de los sellos. Cada emisión del Consejo de la Luz tiene un sello. Su nombre y sus palabras de paso se representan en los diagramas que enseña Jesús a sus discípulos. Jesús revela a sus discípulos estos diagramas. Y además los guía a los discípulos, los guía a través de todos estos vigilantes, ¿no? A través de los episcopos de la luz hasta el tesoro de Dios. Vale, pues aquí tenemos sellos, aquí está el nombre secreto, y aquí hay el nombre de las 12 emanaciones y el nombre de los 3, algunos de los nombres de los tres vigilantes de cada uno de los eones. Como veréis, la cosa se complica cada vez más, ¿no? Es decir, como decía, es un texto muy complicado, ¿no? Es decir, pero bueno, cada uno de los 24 vigilantes tiene su sello y tiene todo su detalle, ¿no? En el centro del sello se encuentra el nombre de la emisión, ¿vale? Que aquí el nombre completo es Oe, Aeo, Iot y Au. Su sello de poder donde se ocultó y, a decir, el sello es muy importante, es el talismán, porque ahí es donde se comprime, es como si esa luz se concentrara en ese talismán. Un talismán en realidad era, para estos gnósticos, para los egipcios probablemente, una concentración de poder, de luz, ¿no? Es decir, que servía después, por eso se enterraban con todos los amuletos, porque todo aquellos instrumentos que se tenían que utilizar en el más allá para mostrar al vigilante, mostrarle el talismán, ¿no? Es decir, darle la palabra de paso y poder atravesar. Palabras de paso, etcétera. Recordaréis que en la masonería todavía esto se utiliza igual, ¿no? Le acompañan 12 órdenes de misiones de su tesoro y 3 vigilantes que lo guardan. Es decir, cada uno de estos arcos, de estos eones, es realmente todo un pequeño cosmos que no es fácil atravesar. Hay que tener muy claro, hay que saber muy bien las instrucciones y hay que saber decir muy bien las palabras. Cifras también tienen, y aquí no lo he puesto, pero tienen su número, tienen un número secreto, en fin. Como decía, es un tratado de magia muy complejo, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, una de las invocaciones que se hace a uno de los vigilantes de la luz. Óyeme como te canto, oh primer misterio que has brillado en tu misterio, que has movido a Yao a constituir el lugar de las 24 misiones invisibles con sus arcontes, sus divinidades, sus señores, sus arcángeles, sus ángeles, sus decanos y sus ministros, los liturgos, en un orden de 30 eones, cuyo nombre imperecedero es Huazanatao. Libera a todos mis miembros esparcidos desde la fundación del mundo y llévalos a la luz. Palabra de paso, nombre secreto, todos los órdenes que están vinculados a ese eón. Ese eón tiene además sus arcángeles, sus ángeles, sus decanos, sus ministros, los que le sirven, etc. Es decir, el universo gnóstico es una complejidad brutal. Aquí os he querido hacer una pequeña explicación de lo que se llama la glosolalia, ¿no? Es decir, que es glosolalia es una lengua especial, ¿no?
Y cito Corintios, la primera carta de los Corintios 13:1, que es el famoso discurso sobre la caridad, ¿no? Que, si hablo la lengua de los hombres y la de los ángeles, pero no tengo amor, soy bronce que resuena o címbalo que retumba. Aquí Pablo dice, y he subrayado, si hablo la lengua de los ángeles, y más adelante dice, si hablo... esforzaos, dice luego más adelante en la misma carta a 1 Corintios, esforzaos por alcanzar el amor, pero apasionados por los dones del Espíritu, sobre todo el de profecía, pues el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, profiere misterios impulsados por el Espíritu. Hay un lenguaje, que es el lenguaje de los ángeles. Estos iniciados conocían y utilizaban estos mantras secretos, que era esta lengua divina, esta lengua de los ángeles. Y ahora veremos un ejemplo. Y esto son invocaciones. Cuando digáis el nombre de la gran potencia que está en todos los lugares que están en los tesoros, desde el primero hasta el último de ellos, hasta el tesoro del Dios verdadero, retrocederán. Cuando digáis los nombres, las palabras de paso, los mantras, ¿no? Es decir, los vigilantes, los órdenes y los velos retrocederán. Este es el nombre que diréis. En fin. Trabalenguas. Se parece muchísimo. Parece la cara. Pero muchísimo. Aquí el árbol el árbol de la vida. Las 10 emanaciones de la séfira, o sea, el árbol sefirótico a ver. Todo es esto es muchísimo. Bueno, no me entendería, algún día podemos hablar. Que me acabo de dónde sale la cama. Es eso. Pero el libro del Zohar es de esta época. Sí, sí. El libro de Juan. El libro del Zohar es de esta época. Está datado en esta época. En esta época de magia, y os diré, los gnósticos tenían una gran influencia, había un intercambio en Egipto. Tenéis que pensar que en Alejandría había el Serapeo, aquel famoso donde estaban los grandes misterios de Isis y Osiris, todos estos arcontes y estos dioses, están inspirados allí. Todos cada dios tenía en sus capillas, tenía sus vigilantes, tenía sus liturgos, sus ministros, los que se servían. Es decir, recorrer un templo egipcio era hacer un viaje por esto. Es decir, claro que esto nos queda ya muy lejos, ¿no? Es decir, pero claro, estos tíos lo tenían muy fresco, ¿no? Y entonces te describía, claro, pasearte por un templo lleno de capillas, se encontraba al sacerdote guardián, al sumo sacerdote, tenías que decirle ahí unas invocaciones, hacer unas ofrendas, en fin, una serie de cosas, ¿no? Es decir, que se habían de hacer en cada una de las capillas. Esto está sacado, no es nuevo, esto no se lo inventaron, ¿no? Este entonces es el nombre que deberéis decir cuando estéis en el lugar de los íntimos, el lugar del Dios verdadero, los lugares de lo más exterior. Quedad de pie en el lugar de lo más externo y nombradle y sellaos con este sello. Hay varios sellos parecidos a este. Sellaos con este sello. Poneos en la frente una marca, ¿no? Es decir, no dice que se tenga que poner la frente, pero yo imagino. Poneos una marca en la frente y entonces dirigíos al vigilante, al guardián, dadle los nombres, dadle las ofrendas, dadle todo lo que y él os permitirá acceder. Os abrirá la puerta y entonces podéis entrar en el santo de los santos, ¿no? Es decir, en una capilla, en una emisión, en una capilla más interna, porque detrás de esa capilla hay otra capilla, y otra capilla, y en el centro, el santo de los santos, está el tesoro de la luz, y ahí revestidos con el manto, el lino, ¿no? Es decir, el manto de luz, y de ahí salía el sumo sacerdote revestido de todo el esplendor, con todas las coronas, con todo el oro, etc. ¿no? Iniciado, exactamente. Esto es una traslación literaria de probablemente los complejos rituales que se debían desarrollar en Egipto. Aquí vuelve otra vez otro nombre de estos, ¿no? Es decir, con esta lengua extraña, glosolalia. Es decir, primero antes que este tened la cifra 1856 en vuestra mano, en fin, hay toda una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Y bueno, aquí os ponía este fragmento.
tiene algún significado, 1846. Os he cogido una Sí. un poco al azar porque el Vale. texto Vale. no pretendía impresionar ni revelar ningún secreto. No lo sé, se me escapa, porque realmente cuando uno se introduce en esto te puedes hacer una idea, pero realmente la cosa es... Retrocedan los vigilantes de los 60 tesoros interiores y exteriores en la infinitud. Ya, bueno, ahora hemos hecho todo el viaje por los 24 eones, ¿vale? Es decir, hemos pasado con éxito los 24 espacios de la luz, estamos ante el tesoro de luz y exteriores. O sea, ahora tenemos que gritarle a este santuario: ábrete, sésamo, ¿no? Es decir, abre tus puertas y déjame entrar en el tesoro, ¿no? Me pongo ya en situación, ¿no? Retroceden los vigilantes de los 60 tesoros interiores y exteriores en la infinitud, todos los órdenes de los tesoros, los velos de los tesoros, los lugares de los caminos de su paternidad total, hasta que llegue al lugar del Dios verdadero, porque he nombrado el gran nombre que el Dios de todos los lugares y de todos los tesoros nos ha dicho, ¿no? Es decir, Jesús al final revela la palabra del paso para poder acceder a dónde, al tesoro de la luz. El tesoro de la luz contiene la ciudad santa llamada el seteo, que tiene la forma de un ser humano, y describe que tiene forma de un ser humano. Tras la magia invocativa y sus conjuros de los 3 bautismos, el exorcismo, Jesús guía a través de los 24 eones. Ante cada uno hay que recitar todas las palabras mágicas. Los vigilantes del tesoro, donde procede la luz del Cristo, se encuentra al final ante la morada de la mónada, ¿no? Es decir, el seteo, donde reside la mónada, ¿no? Es el perito de la mano. El tesoro de la luz está rodeado de los 24 misterios, el primer misterio, las 4 misiones en que estuvo estudiado. El Padre de las Luces. Y aquí un poco esta visión del seteo, el palacio, que es una visión antropomórfica, por eso todo el tema de la cruz, etc., ¿no? El Padre de las Luces construye la ciudad en forma de hombre. Su vientre es como el pleroma, sus dedos son como las 2 décadas, su ombligo es la mónada del seteo, sus rodillas la imagen del silencio, sus miembros como la profundidad, su vello, el pelo, los mundos del pleroma, etc., ¿no? Es decir, en realidad es como un gran... Si habéis leído algo de Cábala, el Adán Carmón, ¿no? El gran Adán, ¿no? Es decir, está este hombre arquetípico, ¿no? Es decir, un hombre de plenitud, un hombre de la plenitud de la luz, ¿no? Que es en el fondo lo que representa el Cristo, ¿no? El seteo es el lugar donde se encuentra la ciudad, el lugar donde reside la mónada. Hay 12 mónadas que forman una corona sobre su cabeza, y aquí hay alguna descripción somera, ¿no? De la estructura un poco de este palacio celeste, que tiene mucho que ver con la ciudad de las 12 puertas del Apocalipsis, ¿no? 12 mónadas con coronas, 10 décadas que rodean sus hombros, 9 neadas que rodean su vientre, 7 hebdómadas que rodean sus pies, y un velo que forma una torre de 12 puertas con miríadas de arcángeles y ángeles cargados. Las visiones del Palacio de la Luz son... La primera mónada, bueno, y aquí ya entramos un poco en todo el proceso de soteriológico, ¿no? El proceso de salvación. La primera mónada le envió un vestido inefable, que era todo de luz, todo de vida, todo de resurrección, todo de amor, todo de fe, esto al Cristo. Todo de sabiduría, todo de gnosis, toda de paz, completo misterio, invisible total, incognoscible total, infinito total, silencioso total. Este vestido forma un velo que rodea por todas partes. Este es el hombre de luz. Bien. La Pistis Sophia empieza justo después de la muerte del Redentor. Después de sus 33 años, después de su muerte y resurrección, Jesús está, dice la Pistis Sophia, 14 años enseñando a sus discípulos. El Jesús resucitado. Pero, y ahora veremos cómo se les revela al principio. Sucedió que Jesús ascendió hasta el primer misterio, o sea, después de la muerte, en la resurrección, Jesús asciende y llega al centro, abre el camino de luz, ¿vale? Y después, revestido con el manto de luz, con el vestido de luz, desciende de nuevo. Esto nos lo explica el prólogo de la Pistis Sophia. Y esto es una cita de la Pistis Sophia. Y os voy a leer la cita porque es preciosa, ¿no?
una gran potencia de luz produciendo una grandísima luz sin que hubiera medida alguna para la luz que le acompañaba, porque provenía de la luz de las luces y del misterio último, que es el 24 misterio, el tesoro de luz. Este poder luminoso descendió sobre Jesús y lo rodeó completamente cuando estaba sentado a cierta distancia de los discípulos en el Monte de los Olivos. Sabéis que el Monte de los Olivos está en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y a las afueras hay el cementerio, el Valle de Josafat, que mi madre siempre decía, ¿vas a ir al Valle de Josafat? Está allá, ¿no? Es decir, que es una especie de valle, ¿no? Es decir, y luego está la otra montaña, el Monte de los Olivos. Sabéis que el templo de Jerusalén, la muralla del templo, está en el Monte Moriah, y luego está el Monte Sión, donde estaba el palacio del rey David, ¿no? Es decir, que hay las colinas de Jerusalén, ¿no? Pues una de las colinas fuera ya del recinto amurallado de Jerusalén es el Monte de los Olivos, que está lleno de olivos, y ahí es donde tiene lugar toda la revelación del Cristo. Pues después del misterio se encontraban los discípulos en el Monte de los Olivos, cuando Jesús asciende y desciende, y este poder luminoso descendió sobre Jesús y lo rodeó. Y los rayos de luz eran iguales entre sí, y la luz era de diversa apariencia, y eran de diferentes figuras desde abajo hacia lo alto, de modo que un rayo era a menudo de mayor excelencia que otro, en una gran gloria de luz para la que no existía medida. Ella iba desde el inferior de la tierra hasta el cielo, y cuando los discípulos vieron esta luz, cayeron en un gran pavor y gran agitación. Sucedió que cuando la potencia luminosa hubo descendido sobre Jesús, gradualmente lo rodeó por completo. Entonces Jesús ascendió hacia la altura, descendiendo luz desbordante como una luz para la que no había medida. Y bien, y los apóstoles le dicen: Señor, aparta toda esta luz porque no vemos, o sea, no podemos soportar los apóstoles todavía no han hecho este viaje que ya hemos recorrido nosotros, Nosotros probablemente hubiéramos podido ver toda esa luz que emanaba del tesoro de luz, ¿no? Pero los apóstoles no habían hecho todavía, los discípulos no habían hecho todavía el viaje. Y en la Piscis Sofía es muy curioso, porque los discípulos son hombres y mujeres. Están María Magdalena, que es la discípula principal, y Juan, que es el discípulo principal. Pues está Marta, María Madre, en fin, de todo un grupo de discípulas y discípulos. La Piscis Sofía no hace distinciones, ¿no? Y es más, las discípulas, normalmente cuando María Magdalena habla y le pregunta, Jesús llega a decirle que es una de las grandes discípulas, ¿no? Dice: tú eres la que mejor me entiende, ¿no? Seguro que vale la pena, la Piscis Sofía. Pues le piden los discípulos, le piden: por favor, aparta toda esa luz porque no podemos verte, no podemos entenderte, ¿no? Es decir, y Jesús retira la luz, se les revela como le conocían, y les explica los bautismos, los misterios, en fin, todo este viaje que hemos hecho. Pero ¿qué sucedía en el universo? Y tranquilo, que acabo, el ocaso de los dioses. La Piscis Sofía nos narra cómo Cristo puso fin al poder de los dioses paganos, su magia y sus oráculos. Los arcontes, dicen, y Adamas, y el gran tirano, y todos los tiranos que están en los eones del caos, se aterrorizaron y comenzaron a hacer guerra contra la luz. Es decir, de pronto ven toda esta revelación de luz y todos los arcontes de los eones, de los planetas, todos los planetas, ¿no? Es decir, sabéis que, claro, los paganos cuando pedían oráculos, los astrólogos iban a los templos, invocaban a los dioses oraculares, que normalmente eran dioses planetarios, o sus demonios, es decir, los demones famosos de los dioses, invocaban a todas estas puertas del cosmos. Estas puertas del cosmos les revelaban el destino, la Parmené, ¿no? Es decir, pero de pronto todo esto es trastocado. Cuando Jesús desciende con toda su potencia de luz, claro, de pronto todos esos arcontes se sienten amenazados y empiezan a luchar contra la luz, ¿no? Y cayeron fatigados y cayeron de sus lugares en los eones, y todos los dioses perdieron su poder y perdieron su magia, y los oráculos callaron, pues desconocen lo que ha de pasar, desconocían la luz, no sabía qué estaba pasando. Y terminaron sus misterios, y sus astrólogos y adivinos no pudieron vaticinar
porque dio la vuelta a su esfera. Por el poder de Yahó quedaron 6 meses mirando a la izquierda y 6 meses mirando a la derecha. Desde ahora no sabéis lo que hará el Señor Sabaoth. ¿Vale? Y así acaba con una cita de Isaías 19. Esta es la gloria de la luz que procede del 24 misterio, que es el primer misterio. El 24 misterio, el misterio, su nombre es Yahó, el tesoro de la luz. Amén. Nos hemos visto allí, También un poco. Bueno, supongo que habrá muchas preguntas, no sé si las voy a poder contestar. Muy interesante. Pero, pues, yo creo que es la primera vez que hemos visto y hemos oído, aunque sea someramente, todo el proceso de iniciática. y además de la gnosis, o sea, es decir, probablemente aquí está la raíz de todos los misterios que vinieron después, ¿no? Que se diseminaron por todo el mundo, ¿no? El mundo helenístico propagó esta semilla y trabajaban estos orígenes y hay textos, hay un texto que ahora no recuerdo de un discípulo de Valentín que describe este diagrama. Este diagrama, retenerlo en la memoria, porque este diagrama lo volveremos a ver con formas orientalizantes. Ya que los faraones entraban porque tenían carteles con la luz para pensar. Los faraones cuando morían, que la luz les abría, les tenían que abrir sus ángeles, los grandes. En la sesión pasada, que bueno, éramos poquitos y no están, ha cambiado un poquito, somos poquitos a la vez, lástima, es decir, porque bueno, iremos hilvanando todos estos diagramas, tal si hace falta, como también lo hicimos en una época que no era muy junio, que la gente está en campo y playa, ¿no? Es decir, igual podemos repetirlo, ¿no? El libro de a mí sí que en algún otro ámbito me han pedido que la repita y como gusto a la individual para que veáis un poco, ¿no? Es decir, como decías, ¿no? El faraón hacía el viaje del sol y iba precisamente al centro del mandala, que allí era una pirámide, no sé si os acordáis, la pirámide de Saqqara, en el centro del desierto de Saqqara, el desierto de Sokar, del dios Sokar, y ahí recibía el vestido de luz. Allí era transmutado como un escarabajo, ¿no? El proceso estaba relacionado con cómo perdían todos los líquidos, ¿no? Se quedaba seco y volvía de nuevo a reintegrar los líquidos y a partir de ahí una nueva vida y una nueva luz. Y salía por la mañana por el útero de la diosa Nut, la diosa del cielo. Claro, el faraón hacía lo mismo, porque, a ver, los faraones estaban representando todo lo que hacían los dioses, no hacían una cosa distinta. Y lo que hacía el faraón era representar todo ese viaje de luz y lo hacía todos los días, lo tenía que hacer todos los días, porque todos los días lo hacía el sol. Claro, esta gente eran iluminados ya iniciados, era gente que estaba entre el cielo y la tierra. Realmente eran el alma del mundo, el ánima del mundo, que es lo que el ser humano está llamado a ser, ¿no? Porque tenemos que ser todos. Claro, pero Tiempo, de aquí eones. Bueno, para lo que nos estamos preparando precisamente para Eones reencarnaciones. ¿sí? De aquí eones, todos los seres humanos repetiremos todo el ciclo celeste, del sol central, ya no solamente el sol del sistema, el sol de la galaxia. Es decir, aquí también nos explican cómo pasaba en el lugar, que había la metamorfosis, luego la alquimia también lo hizo, ¿no? De que, fíjate que hay los diferentes bautismos, que sería la purificación, incluso el exorcismo, y ahí es cuando del escarabajo, ¿no? Sale al final luego la mariposa, o
sea, quiere decir que después de todo hay el capullo, hay el tal, el cual, el gusano, después el capullo. Bueno, es escarabajo, o sea, que, ellos pintaban un escarabajo alado, muy bonito, sí. Claro, pero bueno, es Pero como sí. al final del proceso representa que está alado. Pero cogieron el símbolo del escarabajo, curiosamente, el símbolo del escarabajo lo cogieron porque todo ese proceso, el escarabajo lo hacía dentro de la bola. Sí, sí. Dentro de La bola de excremento, claro. Kepler se llama, sí. Kepler, sí. Y es una bola de, bueno, de estiércol. Sí. Entonces allí depositaban sus huevos. Ahí salían las larvitas, los gusanitos, aquello se llenaba de gusanitos. Y allí hacía todo el proceso también de, como de, hacían capullo, ¿no? Y ahí la larva dentro del capullo, tal, y al final salían de la bola, salían escarabajitos negros. Brillantes, tal. Pero esto es en la naturaleza normal. Pero en el símbolo le ponían al escarabajo unas alas, explicándolo que ya era otro. Es lo mismo, es la muerte, pero cuando llega el iniciado, está con su vestido de oro, está con toda la luz. O sea que en todos los sitios nos va diciendo lo mismo. Y además, si primero no hay la muerte iniciática con todos los exorcismos, Claro. etc., mueres al cosmos del caos, no puedes entrar al pleroma, no puedes entrar en el palacio celestial. El palacio celestial además tiene todos sus vigilantes, etc., sus obispos ahí. Los obispos de la Muy, luz. muy interesante, me ha gustado muchísimo. Yo pienso que Eso que no llegas antes. estaba un poco, ¿sabes? Bueno, no sé, porque todo es un lío, ¿sabes? Y cuando cojo unos dos libros